Comienzo la columna de cada viernes con Raúl Olcelli, que ya está aquí en el estudio, está con nosotros, así que comenzamos a vagar por las calles. Ahora sí, adentro de la insatisfacción, como dice la canción, porque hay que tener un poco de insatisfacción en alguna parte para lograr revertir esa situación e ir por más y esforzarse. Uno nunca está satisfecho. Unsatisfaction. La rolona de del micrófono. La rolona de la columna. No, está bien, está bien. Acá estamos, de lleno, vagando por las calles. ¿Y por qué calle vamos a transitar hoy? Una calle que da para comentarios y para brillar. La calle de Thomas Alva Edison. Podemos decir que hágase la luz, se le prendió la lamparita. Exactamente. ¿Sí? Un montón de frases. Una calle bien conectada. ¿Cómo? Muy bien. Una calle bien conectada. Bien ahí, hagan sus Está muy apuestas. despierto, Aldo. Con todas las luces vino. Exactamente. Podemos decir Increíble. Mucho sobre este gran inventor, el padre de la luz y de otros 1000 inventos. Más de 1000 inventos. Dicen que se habían atribuido demasiado, más de lo que realmente ¿Le correspondía? Apa. Todos de ellos, o por lo menos se decía que eran de ellos. Tuvo la gran suerte que empezó de muy jovencito. Claro. Eso es lo que tiene que ver, y eso no es rebatible. No, por supuesto. Es una calle cuyo recorrido se inicia en la prolongación del Boulevard Italia y concluye en los fondos del hipódromo local, tras atravesar 3 cuadras irregulares en el barrio Roque Sáenz Peña. La denominación de esta calle fue impuesta por ordenanza número 1618 con fecha del 18 de octubre de 1977 bajo la gestión del comisionado Adolfo Jaca. Estamos hablando de Thomas Alva Edison, que nació en Milán, mejor dicho en Milán, Ohio, en los Estados Unidos, el 11 de febrero de 1847. Fue el séptimo y último hijo de Samuel Ogden Edison Jr. y de Nancy Matthew Elliott. Al poco tiempo, su familia se desplazó a Port Huron, Michigan, y cuando Thomas tenía solo 8 años empezó la escuela primaria. Sin embargo, no duraría más de 3 meses al ser expulsado porque no mostraba interés y se lo veía distraído y receloso a aprender. Afuera, directamente. Afuera, Edison. Niño Tomás, afuera. De esta manera, su madre tomó la tarea de formarlo. Cada mañana, tras encargarse de las tareas domésticas, ella le enseñaba a leer, a escribir, nociones básicas de matemática, aritmética, historia, geografía y sobre todo literatura. Si bien era un hogar humilde, valoraba mucho los libros y los conocimientos que transmitían. Se dice que incluso su padre lo premiaba con 10 céntimos cada vez que el pequeño terminaba un libro. El estímulo, que le llaman. Bien. Con tan solo 10 años instaló en el sótano de su casa un pequeño laboratorio artesanal para experimentar todo aquello que leía en los libros de ciencias. A los 12 años fue vendedor de periódicos en los trenes y en plena guerra de secesión, el pequeño Edison convenció entonces a los empleados de los ferrocarriles que pusieran en los tablones los mejores titulares de cada día. Bajamos todavía, era colega, Claro. Estaba con el papel. Como resultado, su pequeño empleo le concedió más ganancias de las esperadas. Los periódicos le volaban de las manos. Aprendió código Morse. ¿Qué significa eso? ¿SOS? Exactamente. Bien ahí. De chico había aprendido ciertas características del código Morse, ¿sí? Morse porque, concurría mucho esto de los trenes, estar en una estación. Y las estaciones se conectaban con el código Morse. Telegrafía. Así es. Edison aprendió código Morse y cómo telegrafiar. Esto le permitió dejar de vender periódicos y empezar a editar su propio diario, un noticiero humilde y de escaso éxito. Sin embargo, los conocimientos de telegrafía le aseguraron su primer contrato con 15 años como telegrafista, siendo justamente
telegrafista, desarrolló un repetidor automático que permitía transmitir señales de telégrafo entre estaciones sin necesidad de personal. Curiosamente, fue una idea que nunca llegó a patentar. Fue por esos años que trabajaba como telegrafista y reparador de telégrafos que la compra de un libro en específico le cambió la visión de futuro. Se trataba de un ejemplar de Experimental Research in Electricity de Michael Faraday, una obra que le permitió por primera vez educarse en las bases de la innovación eléctrica del momento y contar con una base científica que complementar con su don natural. En el año 1868 obtuvo su primera patente con un invento que sufrió gran rechazo en su momento. Escuchen bien, un instrumento para el recuento de votos durante las elecciones. Desarrolló un mecanismo que se colocaba en la mesa de cada candidato y que contaba con dos botones, uno para contar a favor y otro para votar en contra. Sin embargo, los miembros del Congreso a los que le presentó la idea la detestaron al momento, afirmando que era un método que favorecía el fraude electoral. Vaya a saber cómo era el sistema, pero supongo que si apretaba 2 veces eran 2 votos, si apretaba 3 veces. Claro. Pienso yo que a lo mejor ese era el fundamento de los congresistas. Posteriormente se instaló en Nueva York en los sótanos de una compañía de comunicaciones arreglando telégrafos. Los amplios conocimientos de los que dotaba en ese ámbito impresionaron a los gerentes, los cuales le aseguraron un puesto en el mantenimiento técnico de la compañía. Fue una época en la que trabajó también como inventor y reparador en Western Union, lo que le aseguró una moderada reputación. En 1876 reunió un grupo de ayudantes, ingenieros y mecánicos interesados en la labor de inventar y desarrollar nuevos proyectos y se mudó a Menlo Park, a las afueras de Nueva Jersey, para fundar su propia fábrica de inventos. Fue justamente allí donde elaboró gran parte de sus inventos. Comenzó entonces desarrollando un transmisor telefónico, pues a su parecer el patentado por Graham Bell era insatisfactorio y no podía usarse para la vida cotidiana. En el año 1877 le llegó el turno al fonógrafo, pero no fue una tarea difícil. Un cilindro, una aguja, un diafragma y otros mecanismos más pequeños fueron más que suficientes para que en tan solo un año Edison desarrollara un dispositivo que permitía, bajo un mismo principio, la grabación y reproducción de sonidos. Así, pronunció las primeras palabras que se grabaron. Mary had a little lamb. María tenía un corderito. Fueron las primeras. Little lamb. Sí, little lamb. Luego pasó a ocuparse de la luz eléctrica, desarrollando un filamento que alcanzara la incandescencia sin fundirse, utilizando para ello bambú carbonatado y de esa forma perfeccionando la bombilla incandescente. El 21 de octubre de 1879 conseguía por primera vez en la historia que una bombilla alumbrase durante 48 horas seguidas y tan solo 2 meses después instalaba el primer sistema de alumbrado público, 53 focos radiantes que iluminaban las calles de Menlo Park. Durante los años siguientes mejoró su invento, tratando de acercarlo a la mayor cantidad de gente posible y trabajando en conseguir la mayor eficiencia energética. Fue un proceso que le llevó a descubrir un fenómeno puramente científico relacionado con la liberación de electrones en un electrodo al que se apodó efecto Edison, justamente en su honor. Su fábrica de inventos ya gozaba con más de 400 patentes a su nombre y fundó un gran centro tecnológico al que llamó Laboratorio Edison, que daba trabajo a casi 5.000 empleados. Mira vos. Ni más ni menos. La electricidad seguía ocupando gran parte de su tiempo, pues era el encargado de producirla y también de distribuirla a la zona. Sin embargo, durante esta época también se centró en otros sectores diferentes, como fue la producción de material de obra, de sustancias químicas, la fabricación de baterías o incluso de piezas específicas para vehículos. En total,
Su actividad como inventor se prolongó más de 80 años, dejando un total de 1093 inventos patentados, alzándose con el título de uno de los grandes inventores de todos los tiempos. Edison fue autor, además, de innumerables frases que quedaron en el tiempo, como: la genialidad es 1% inspiración y 99% transpiración. Muy bien. Escondido en un abanico estaba lo que buscaba durante tanto tiempo. Cuando Edison consiguió que su bombilla destellara 40 horas de manera continua, no se conformó y siguió experimentando con materiales carbonizados, probando hasta 6.000 tipos de materiales para crear el filamento ideal. En sus investigaciones usó en su laboratorio bambú utilizado en la estructura de un abanico plegable y, al probarlo como filamento, obtuvo excelentes resultados. Así, envió investigadores por todo el mundo en busca de bambú adecuado para tal fin. Y en 1880, uno de sus investigadores descubrió el bambú hachiman, que crecía en forma silvestre alrededor del santuario de, perdón por mi japonés, Iwaishimitsu Hachimangu. Igual, salió espectacular. Ah, sí, perfecto. Muy bien. Lo como con arroz. Sí, en Japón, y que era muy duradero y flexible, de fibras gruesas y resistente, y no se quemaba fácilmente, permitiendo un tiempo de iluminación continuo de 1200 horas. Resultó ser el filamento ideal que el gran inventor buscaba. Mira vos. Muy particular, Edison tenía una forma muy práctica de seleccionar no solamente el material para sus inventos, sino a sus empleados. Les daba de probar sopa. ¿Caliente? ¿Fría? Cuando necesitaba contratar a un empleado, escuchen bien, el inventor lo invitaba a almorzar o cenar sopa. Si el posible futuro empleado le echaba sal o pimientas antes de probarla, Edison decidía no contratarlo. Pensaba que a una persona con tantos supuestos en la vida cotidiana, como por ejemplo que a la sopa siempre le falta sal, le sería muy difícil entrenarlo y pensar de forma creativa. Una manera muy Particular. Sutil. muy peculiar. sutil, práctica y decidida para que la prueba no dure más de... Me gustaría que empecemos a implementarlo en la cooperativa. Que cada vez que haya que contratar a alguien lo invitemos a tomar una sopa. Probablemente haya mucha gente que directamente no le guste la sopa al mejor estilo de Mafalda. Entonces, Claro, como yo, por ejemplo. Ahí ya se cae la ya se teoría. le soluciona un problema y hay que llamar a otro para que tome la sopa. Edison, entre tantas afirmaciones y frases que tenía una que decía: nunca hice un día de trabajo en mi vida. Todo fue divertido. Y es una Qué bueno, buena qué lindo, ¿no? señal, Sí, sí. una buena indicación para decir: hay que trabajar en lo que a uno le gusta. Sí, tal cual. Tal cual. Siempre que se pueda. Claro, totalmente, siempre que se pueda. Pero tengamos en cuenta que fue un niño también muy particular, que fue expulsado de la escuela justamente por haber estado, no sé, volando en Narnia, a lo mejor pensando para saber qué solución darle a tal problema, que era la parte inicial de un posible invento. Edison finalmente falleció en West Orange, en New Jersey, el 18 de octubre de 1931. Esta es un poco la síntesis de este notable inventor que tuvo en su haber ni más ni menos que la cantidad de 1093 inventos patentados. Y como bien decía, ¿Me recuerda Juan antes Ramón. dónde está Sí. la calle Thomas Edison? la calle Thomas Edison ¿Acá me llamaría? Está en el barrio Roque Sáenz Peña, cuando Sí. uno va por el bulevar Cárcano, Sí. la unión de Vélez Arfiel y Cárcano, prolongar 2 cuadras. Italia, Italia, Italia. Italia, Italia, perdón, Italia, bien.
Y ahí comienza la calle Edison. Es la segunda o tercera, no me acuerdo. Pasando el Boulevard Vélez Sarsfield. A Bien. mano izquierda ya me doy son cuenta, 3 sí. cuadras. Es a donde vive Darwin, nuestra... Ramiro Suárez, Tomás Edison. Darwin, Ramiro Suárez y Tomás Edison. Ahí está. Perfecto. Puede salir a vagar por las calles con Aldo en Lo cualquier acompaño momento. para que salgamos a vagar juntos por las calles. Bien, ahí está la calle, entonces Tomás Esa Edison es, acá. que ahí vive una gran amiga y que le mandamos saludos. ¿Inventora? Nuestra gran Negrita Requena, Silvina Requena, Sí, la hermana obvio. de Eduardo. Eduardo del Gallego Requena.